Ser un guerrero valiente es ver al miedo y decirle, te veo, pero ya no me controlas. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a su podcast Guerreros Valientes. Yo soy Donaldo Cruz Andrade. Gerardo Ochoa Bravo. El día de hoy les traemos el cierre de temporada. La vida de muchas personas está llena de conflictos, miedos, inseguridades, dependencia emocional, evitación. Estos conflictos en muchas ocasiones no son visibles, pero influyen profundamente en la forma en que trabajamos y nos relacionamos. A lo largo de esta temporada se abordaron diferentes patrones de conducta y fue para observar, no desde el juicio, ni desde la burla, sino desde la comprensión. Gerardo, ¿para qué nació Guerreros Valientes? El origen de Guerreros Valientes es muy bonito, es muy padre. Guerreros Valientes nace como una necesidad de sacar la psicología del consultorio, de los libros académicos, y traerla a todos nosotros, a la comunidad, a todas las personas que queremos crecer, que queremos transformarnos. Cuando de repente en redes hay mucha información y aunque hay psicólogos y hay personas con un auténtico interés en compartir, creo que es un área en la que nosotros podemos desarrollarnos, y desde donde yo lo veo, que es tratar estos temas desde un vocabulario más asequible, más cerca, más natural para nosotros. Porque si bien es cierto que a lo largo de la temporada estuvimos hablando de los mecanismos de protección, o como yo los manejo, mecanismos de protección o conductas que eran necesarias, el día de hoy muchos de nosotros vivimos con estas conductas a un nivel exagerado, en donde en lugar de ayudarnos ahora nos están asfixiando. Entonces, Guerreros Valientes surge como una nueva opción para que todas las personas que nos escuchen estén junto con nosotros descubriendo estas conductas que pueden ser dañinas o tóxicas. A veces ser guerrero valiente no es tener miedo. Ser un guerrero valiente es ver al miedo y decirle, te veo, pero ya no me controlas. Por eso creo que estamos aquí en lo que es Guerreros Valientes. Así es, y desde historias que pueden ser como la tuya, como la mía, como la de todos nosotros. Casos que podemos o no ver allá afuera, traerlos aquí a la charla, una charla libre de juicios, sino de esa transformación de conductas desadaptativas, conductas problemáticas, hacia las funcionales, hacia lo equilibrado o hacia también la regulación. Veamos, a lo largo de esta temporada vimos capítulos que van desde el egocentrismo, esa forma de verse como el centro de todo, de no tomar en cuenta a las demás personas, de únicamente ver por uno mismo, hacia el egoísmo sano. Esa forma en la que te reconoces a ti mismo y pones límites. Eso es lo que a mí se me quedó, por ejemplo, de ese capítulo, que fue el primer capítulo. El primer Los capítulo, límites. el primer capítulo fue justo ese, cómo cambiar o cómo trascender del egocentrismo a un egoísmo saludable. Y es que justo es eso, como lo mencionas, poner límites. Hablamos también de las máscaras en las relaciones y cómo las empleamos, y cómo las máscaras funcionaron para interactuar, para conocer, para llegar a nuevos puntos, pero que al final, y como lo mencionaste, se convierten en armaduras, se convierten en circunstancias que se quedan fuera de control y nos hacen perder la autenticidad. Entonces, el recorrido de todos estos episodios fueron hechos con la intención de abordar todas estas conductas que nos hacen ser personas, pero que en modos extremos nos perjudican a nosotros mismos.
A mí me marcó mucho esta parte de la rigidez mental a la flexibilidad psicológica. Cómo transitar de la rigidez es esta cosa en la que nos mantenemos firmes, cuánimes, controlados, con esta situación de contener. Y descubrimos en ese capítulo, en ese episodio, que estas personas rígidas son las primeras que truenan o las primeras que se quiebran. Nos dimos cuenta a lo largo del episodio que debemos llegar a ser como el bambú, que en medio de la tormenta y con unos valores bien enraizados, se bambolea y juega con la tormenta, con el aire, con la lluvia, con el caos, con la ansiedad. Entonces descubrimos cómo esta rigidez no es saludable y lo idóneo es llevarnos a este punto de ser flexibles. Entonces, eso por cuanto a flexibilidad psicológica. Sí, también otro tema que a mí me gustó mucho fue el de la impulsividad destructiva hacia una regulación emocional, porque quizás ya hemos pasado por estos procesos, ya hemos hecho un cambio. Sin embargo, el reconocer que lo hemos hecho, ver qué es lo que tuvimos que pasar para llegar hasta ese punto, es lo que nos da ese refuerzo. Y aparte otras herramientas para, si se vuelve a presentar esta situación o una conducta que no podamos manejar, tener en el repertorio otras herramientas, otro punto de vista para llegar a esa regulación emocional. ¿Qué otro tema recuerdas? Perfeccionismo. En perfeccionismo, lo recuerdo muy bonito, el perfeccionismo, de pasar de esta necesidad de complacer, de esta necesidad de hacer todo de tal forma para ganar o para ser reconocidos y llegar a una excelencia, cómo transformarlo. Entonces, en ese día, en ese episodio, tú hablaste mucho sobre este pensamiento que te genera crítica, esta autocrítica incansable que te hace buscar esa cosa inalcanzable y que no existe, que es el perfeccionismo, y cómo llegamos a transitarlo hacia la excelencia humana, los ejercicios que mencionaste del 75, el hacer las cosas es suficiente, con cumplir es suficiente, no postergar para hacerlo perfecto o evadirte de la ansiedad de ser evaluado. Entonces, el perfeccionismo también es algo que impacta en la vida de todos nosotros y que aprendimos en ese capítulo a transitarlo hacia una excelencia. Bueno, hay que recordar la invisibilidad profesional hacia la presencia consciente, porque no solo lo mencioné yo, sino también tú. Entonces es esta parte de no sabotearse, no quitar el mérito. Vaya, es algo que se ha estado dando por ambas partes. Y a mí me recuerda mucho también, no sé a qué cámara estoy viendo, a mí me recuerda mucho también la autocrítica venenosa, el duende verde. Hasta lo dije de igual forma. Esta voz interior que te devalúa, que te hace sentir menos, que te frena, esta autocrítica a un autorreforzamiento, a hablarse compasivamente, claro, sin dejar de lado lo que hay que esforzarse para lograr, para llevar a cabo, para ese sobresalir, pero ver cómo te estás hablando. Eso también, ese tema me gustó mucho. De la evitación del conflicto a la comunicación asertiva. El miedo a confrontar, y con este pequeño ejercicio introduciendo pequeños caos, hablamos del ejercicio de exponerte y confrontar al mesero porque no querías una bebida. Y en este caso hablamos mucho de la comunicación asertiva. Y recordando qué es la comunicación asertiva, son 4 pasos. Número 1, exponer lo que está sucediendo. El recordar me incomoda el que llegues tarde. Exponerlo, el hecho. He notado que estás llegando tarde.
Segundo punto, expresar desde yo lo que siento. Me siento ignorado cuando llegas tarde, cuando ocurre esta situación. Empatizar con la persona. Entiendo que tienes múltiples ocupaciones, entiendo que tienes que trasladarte, entiendo el tráfico y proponer algo, el cuarto paso. ¿Qué te parece que en la siguiente ocasión en la que veas que no vas a cumplir con el tiempo de llegada de arribo, me informes, oye, hubo un accidente en carretera, pasó una mosca y me distraje, y entonces con estos 4 pasos recordar qué es la comunicación asertiva y cómo esta nos ayuda a confrontar para dejar de evitar el conflicto y comunicarnos desde una postura con límites. Asertividad, empatía, conflicto, son valores claves. Cómo desmenuzamos en ese capítulo el conflicto, lo que muchas veces entendemos por un conflicto. En esta ocasión vimos que si bien hay una diferencia de ideas, podemos llegar a una resolución con esta parte de la expresión asertiva, de la empatía, para lograr que ambos tomen el turno de hablar, que ambas partes lleven consigo lo que quieren, ¿verdad? Es en esto. Y ya más recientemente fue el éxito al miedo y al fracaso. De esta parte, de esta emoción que es el miedo, hacia una acción equilibrada, hacia hacerlo aún con miedo, hacia ver el fracaso como un escalón más y no como esa puerta. Cuando mencionaste ahorita invisibilidad profesional y la presencia consciente, estábamos hablando también del síndrome del impostor. A lo largo de la temporada hablamos del síndrome del impostor, conocimos el síndrome de la tiara, descubrimos varios conceptos que son populares o comunes en los posts o las redes en cuanto a temas de psicología, y nosotros los analizamos desde desde una comunicación clara, que es de los objetivos de lo que somos en Guerreros Valientes. Aprendimos varios ejercicios en donde se trataba de cómo levantar la mano, cómo acercarse a una persona, hablando de las máscaras, cómo iniciar conversaciones. Hicimos ejercicios y aprendimos, y mencioné varios ejercicios para evitar estas circunstancias que nos generan malestar. Entonces, a lo largo de los 14 capítulos que comprenden las 14 conductas que consideramos importantes para abordar y que generan autodestrucción y que generan conflicto y que generan caos, consultar cada uno de estos capítulos y ver cuál nos está generando malestar, y recapitular, porque hay muchos ejercicios, no recuerdo cuál, pero en alguno mencionamos o incluso se dejaron en comentarios formatos para hacer ejercicios. Entonces, la terquedad emocional, pasar de esta necedad emocional a una aceptación radical, fueron muchos temas que convergieron para generar personas, que es lo que proponemos, que es la búsqueda de la excelencia y ser guerreros valientes. Así es. También este repaso es una invitación a que busques esos episodios, a que le des un repaso, a que eches una mirada hacia adentro para ver qué de estos patrones te están causando algún malestar, qué de esto puedes mejorar también. Y todos estos patrones de conductas, problemas conductuales, comparten 3 elementos centrales, los cuales son la autoconciencia, la regulación emocional y la responsabilidad personal. Una vez actuando sobre estos 3 ejes, podemos caminar hacia esa regulación, hacia ese equilibrio. Es que es una fórmula.
La verdadera fórmula del proyecto, somos un banco de 3 patas y las 3 patitas son esto que mencionas: autoconciencia, el despertar, el no podemos sanar lo que no podemos mirar o lo que no quiero mirar o de lo que no me doy cuenta. Por eso el despertar, el estar consciente, el practicar todas las veces, en todos los episodios se menciona el mindfulness y hay capítulos específicos en donde se practican y se ejemplifica cómo hacer los ejercicios de mindfulness. El estar consciente te da la capacidad de estar atento a tu entorno. Y es que, y citando a Carl Jung, dice: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino, o suerte, o la gente, o le echarás la culpa a los demás. Por eso es importante mirar lo que está ocurriendo, estar consciente, estar despierto, darnos cuenta que reconocer la envidia que sentíamos, aceptarla, reconocer que éramos dependientes o que teníamos rigidez, es importante, porque si no lo miras, no lo puedes transformar. Entonces, el primer punto, el primer pilar, la primera patita de este banco es la autoconciencia. El segundo es esta regulación emocional, el dominio del fuego. Que sentir la emoción no significa que me doblega o me controla la emoción. Para eso es conocer la emoción, identificarla en mí y entonces procesarla. Las emociones son parte de la naturaleza humana. El enojo, la ira, el miedo, la envidia, es lo que nos hace ser personas, es lo que nos hace ser únicos. Entonces se trata de que esté allí y transitar con esta y vivir esta emoción. Uh-huh. Así es. Sí, la autoconciencia. Cuando nos damos cuenta de cómo es que estamos viviendo, de esos patrones que estamos presentando o muchas veces en el ciclo en el que estamos incurriendo, podemos hacer una modificación. ¿Cuál es el antecedente Vemos un problema, tenemos un problema. ¿Qué es el antecedente? ¿Qué es lo que pasa justo antes de esa situación? Lo que nos lleva a una conducta, que es la situación. Estas conductas pueden ser externas, es decir, lo que podemos observar, lo que otros pueden observar, o pueden ser internas, pensamientos, que únicamente nosotros mismos podemos observar. Entonces tenemos antecedentes, conductas y el consecuente. Muchas veces el consecuente puede ser un refuerzo negativo, como por ejemplo la evitación de la ansiedad. Ese es un consecuente, sin embargo es negativo. Como consecuencia te va a traer un malestar a largo plazo. No va a ser una regulación correcta, que es una de las otras patas del banco, como lo mencionaste, Gerardo. Entonces, bien, una vez que podemos ver estas tres fases, el antecedente, la conducta y el consecuente, podemos hacer una modificación allí en la conducta. Solo es hasta que lo hacemos consciente. Y bien, la regulación emocional, las emociones, un tema muy extenso. ¿Cuántas emociones serán en el círculo, verdad? Son muchas, compuestas, que se mezclan, ¿verdad? Reconocemos emociones principales y emociones que son compuestas. Entonces, no son el problema, las emociones, todos las tenemos. Si hay alguien que no tenga emociones, me gustaría conocerlo. Si hay algún humano que no tenga emociones, sería un robot. Interesante conocerlo. Entonces, bien, lo importante es cómo transitan en nosotros, cómo las expresamos.
esa emoción cuando llega, ¿cuál es el momento en el que se presenta, para empezar? Cuando llega, ¿qué produce en nosotros y qué es lo que hacemos para esa liberación? La invitamos a que se siente con nosotros, no en la cabeza, como lo mencionaste, o es una invitada más a la mesa de todos estos componentes que son con lo que funcionamos. Y bien, la responsabilidad, sin responsabilidad personal, sin responsabilidad afectiva, no habría estos anteriores, ¿verdad? Muy importante el hacernos cargo de lo que nosotros producimos, de nuestros actos, no de lo que generamos en los demás, sino de lo que los demás generan en nosotros. Eso es también parte de nuestra responsabilidad. Es que, y la responsabilidad personal o el locus de control interno, no soy responsable de lo que sucedió en mi vida, no soy responsable del trauma, de la violencia, de cómo se comportaron, cómo me educaron mis padres, cómo se comportaron mis compañeros, no soy responsable de lo vivido en la infancia y en la adolescencia que hizo que estos mecanismos o estas conductas se integraran a mi personalidad. Soy responsable en este momento de lo que hago con esas herramientas. Asumir la responsabilidad al 100% de mis heridas, de nuestras heridas y de nuestras acciones. Hay que recuperarnos al 100% para ser el conductor de mi propio destino, de mi propio vehículo, de mi propio viaje. Entonces, justo estas tres, la autoconciencia o el despertar para observar las emociones, la regulación emocional, porque las emociones existen y están aquí y están presentes, y no podemos detener esta ola, no estamos en el mar y no podemos detener esta ola de emociones. Hay que surfear las olas, hay que transitar en estas emociones, en este mar de emociones, y hay que hacernos responsables de todas esas circunstancias, porque es mi responsabilidad aceptarme, autocuidarme y repararme amorosamente. Es mi responsabilidad tomar el control de todas estas emociones. Y a lo largo de los capítulos, de los 15, 14 capítulos que abordamos, descubrimos esta autoconciencia, esta regulación emocional y esta responsabilidad personal. Estas tres son la fórmula justo para tener una vida saludable. Así es. En esa analogía que mencionas de las olas del mar, me hace pensar que en lugar de confrontar las emociones es aceptar las olas del mar. Transitarlas. Ahora bien, tengo unas preguntas para ti, para todos. ¿Qué episodio te confrontó más? Perfeccionismo. Soy una persona que sufre con el perfeccionismo. Soy una persona en la que planeo mucho. Estoy buscando esta perfección de las cosas y sí me hizo, como cuando estudias psicología y te dicen, estoy triste, saca tus apuntes. Sí me hizo revisarme, hablar del tema de investigar un poco más sobre el perfeccionismo. Sí me marcó, soy una persona que sufre de parálisis por este tema, por el esperar a tener todo ideal, todo planeado, las cámaras, las luces, los micrófonos, el equipo, el estudio, esperar para que todo sea idóneo, todo sea perfecto. Y sí, en varios aspectos de mi vida sigo con esa perfección, que sí me ha funcionado para ser el hombre exitoso que soy, me ha funcionado, pero también me genera cierto grado de malestar. Por eso me hizo clic. Creo que llegó en el momento adecuado ese tema, y de esa forma también les invito a revisar los videos, porque no somos los mismos.
hace 3 meses que hoy, que dentro de 3 años. Toma los videos, un tema que consideres que tienes dominado o controlado, vuelve a ver el video y descubre esta herramienta que teníamos olvidada. A mí se me estaba oxidando la transición del perfeccionismo a la excelencia. Entonces, retomarlo o reestudiarlo sí me hizo clic. ¿A ti? En mi caso fue la pasividad resignada. Esa idea mágica de que alguien va a llegar a descubrirte, alguien va a llegar y va a ofrecerte todo sin que tú tengas que mover un solo dedo. Entonces, a ese protagonismo personal fue el cambio que vimos. A hacer las cosas, a poner de mi parte para que sucedan y no esperar mágicamente a que todo ocurra de la nada, ¿verdad? Porque eso, pues no es así. Yo tengo una pregunta. La siguiente, para que la escriban en los comentarios, la respondan en los comentarios, a ver qué tan fans son ustedes de nosotros. ¿Qué tema, Donaldo, te ayudó a cambiar algo? Wow, pues todos. ¿Qué tema en específico te ayudó a cambiar algo? Ya, de la envidia destructiva hacia la inspiración y el crecimiento. Sí, lograr ver cuando esa sensación de envidia se estaba generando en mí, hacerlo consciente. Y si me preguntas, ¿ya no sientes envidia? Por supuesto, claro que está ahí, sin embargo ahora es vista, es visible y es dirigida hacia mis propósitos, hacia lo que yo quiero y puedo ser y hacer. ¿En tu caso? El último que tuvimos, ¿qué fue? Miedo al fracaso y al éxito. El miedo al éxito me tenía congelado en alguna esfera de mi vida. Recordando que las personas tenemos la esfera de hijo, padre, hermano, trabajador, vecino, gimbro. Entonces, en alguna de estas esferas yo estaba bastante congelado y el miedo al éxito, a ser visto como soberbio o ser visto... Tenía cierto miedo a despertar, tal vez envidia, a verme de una forma soberbia. Había olvidado que el éxito me hace brillar y soy una persona que comparte luz. Entonces, sí había olvidado que siendo una persona exitosa, sí lo puedo mantener y me identifiqué en cuanto a que justo apliqué el ejercicio que yo mismo recomendé de las 3 columnas para analizar cuál era el temor a ese perfeccionismo, a ese éxito. Entonces, sí, el miedo al fracaso y al éxito también me movió fibras importantes. Ahora bien, ¿en qué tema estamos trabajando actualmente? En mi caso, puedo decir que sería la evitación del conflicto. Sí, el temor a la discusión, a la diferencia de ideas, es algo que sigo trabajando porque en esto conlleva mucha regulación emocional, mucha asertividad también y por ende empatía. En tu caso, ¿qué tema estás trabajando? Creo que la búsqueda de aprobación. La búsqueda de aprobación exterior se me dificulta. Me cuesta trabajo este reconocimiento auténtico. Sufro un poquillo del síndrome de impostor. Entonces, la búsqueda de aprobación. Necesito, como tú lo mencionaste, necesito fortalecer mi autoestima interior, bajarle a la autoestima exterior y reconocer mi valor propio. Entonces, esta parte a veces sí me cuesta trabajo dejar de lado esta humildad y creerme
el valor que tengo, creerme lo valioso que soy. A veces es como que soy latinoamericano, entonces sí crecimos en una cultura de opresión. Este pensamiento, esta idiosincrasia sí me afecta, me pega, y el valor propio es el que me ha dificultado ciertas cosas. Digo, estoy trabajando en eso, estoy fortaleciéndome, estoy aplicando ejercicios de autoestima que recomendaste, y bueno, estoy sobre eso, sobre ello, dijera un buen amigo. Lo tienes visualizado. Ahora es echar mano en ello. Y Gerardo, ¿consideras que los psicólogos tenemos la vida resuelta? ¿Los psicólogos de todo el mundo? No, creo que nadie tiene la vida resuelta. Creo que somos un proyecto en proceso, en cambio. No existe la graduación de la salud mental. Eso no es un concepto que se dé. Somos una obra en constante transición. Entonces, estamos buscando la demolición y la reconstrucción. Entonces, ni los psicólogos tenemos el don, ni los médicos tienen el control de la salud, ni el ingeniero va a resolver todas las cuestiones que sucedan en la vida. Sí, como psicólogos conocemos las herramientas. La diferencia entre un psicólogo y otra persona es solo eso. Todos requerimos del apoyo de alguien, todos requerimos de acercarnos a un consultorio. Cuando esto no es suficiente, cuando te des cuenta de que necesitas un poco más de ayuda, están nuestros consultorios, está nuestra atención personal, nos pueden contactar a través de estas mismas redes. Están nuestros datos de Instagram, de Face y sorpresas, pero no lo tenemos resuelto, simplemente tenemos el conocimiento y conocemos las herramientas. Y es que de esto se trató Guerreros Valientes, primera temporada, descubrir las herramientas que tenemos y no permitir que se empolven o se oxiden. Somos una hermosa obra en constante proceso. Entonces, tomar tu herramienta, desempolvarla, afilarla a través de la visión y los ejercicios que hemos abordado en estos 14 episodios, y descubrir que somos guerreros valientes. Ahora todos tenemos las herramientas, ya no solo los psicólogos. Si la pregunta es, ¿los psicólogos lo tenemos resuelto? Creo que nadie, pero todos nosotros, todas las personas que nos siguen y las personas a las que consideres invitar para que conozcan Guerreros Valientes, descubrirán estas herramientas y aprenderemos a pulirlas y a usarlas para solucionar y transitar a un bienestar. Creo que esa es la respuesta a tu pregunta. De acuerdo. Para ir cerrando este capítulo, final de temporada, Guerreros Valientes sigue. Muy bien. Y les hacemos la invitación que nos sigan en nuestros Instagram, Gerardo8AB, el psicólogo Don, en YouTube. Próximamente vamos a estar subiendo también en Spotify y Facebook. Nos vamos a Facebook. Vamos a estar también en Facebook subiendo nuestros videos. Para las personas que no nos pudieron encontrar en YouTube, en Instagram, en TikTok, migramos a Facebook o invadimos Facebook, nos acercamos a Spotify y ya no tenemos pretextos, ya no tienes pretextos. Nos escuchas, nos ves y estaremos presentes en todas las redes. Así es. Bien. Me gustaría finalizar con este hecho. Ser un guerrero valiente no significa no sentir miedo, no sentir tristeza, no sentir significa ser un guerrero valiente y a pesar de ello avanzar, aceptar todo esto y seguir con tu camino. Eso es ser un guerrero valiente para mí. El consultorio siempre estará abierto, pero allá afuera, en el terreno, en la vida, en el día con día, en nuestras propias vidas,
Los verdaderos protagonistas son ustedes. Soy yo el protagonista de mi propia vida. Eres tú el protagonista de tu propia vida. Entonces, aférrate a vivir tu vida de forma auténtica a través de la experiencia, a través de vivirla y recordar que no eres lo que haces, sino vales por el intento, por el proceso y por estar luchando día con día. El crecimiento psicológico es un camino continuo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Escúchennos, búsquennos, compártannos y comenten.